Había una vez un hombre bueno llamado Ezequiel. Ezequiel era un profeta. Él amaba mucho a Dios y hablaba con él, pero vivía en tiempos muy difíciles y tristes para su gente. El pueblo de Israel había sido llevado lejos de su hogar. Se sentían perdidos y solos, como si hubieran perdido todo lo que amaban. Su corazón estaba lleno de tristeza. No veían un futuro feliz. Pensaban que sus días de alegría se habían terminado para siempre. La esperanza era una pequeña luz que casi se había apagado por completo en sus corazones. La gente caminaba con la cabeza baja. Sus canciones se habían convertido en lamentos. Recordaban su tierra, sus casas y sus templos con mucha nostalgia. Ahora vivían en un lugar extraño, rodeados de personas que no entendían sus costumbres. Se preguntaban si Dios se había olvidado de ellos. ¿Dónde está nuestro Dios?, se decían unos a otros en susurros. ¿Nos ha abandonado en este lugar de exilio? Esta duda era como una nube gris que cubría sus pensamientos y hacía que cada día fuera más pesado y difícil de soportar. Ezequiel sentía el dolor de su pueblo en su propio corazón. Él también extrañaba su hogar y sufría al ver a sus amigos y vecinos sin ninguna esperanza. Pero Ezequiel era diferente. Aunque estaba triste, él nunca dejó de confiar en Dios. Sabía que Dios era grande y poderoso. Hablaba con Dios todos los días, pidiéndole ayuda y consuelo para su gente. Él se aferraba a su fe como un náufrago se agarra a una tabla en medio del mar. Era un faro de luz en medio de una oscuridad muy profunda. Un día, mientras Ezequiel estaba orando, sintió la presencia de Dios de una manera muy especial. Era una sensación poderosa, como si una mano invisible lo estuviera guiando. Dios tenía un mensaje muy importante para él. Un mensaje que no solo cambiaría la vida de Ezequiel, sino que también traería una nueva luz de esperanza para todo el pueblo de Israel. Ezequiel no sabía lo que iba a pasar, pero su corazón se llenó de expectación. Estaba listo para escuchar y obedecer, sin importar lo que Dios le pidiera. De repente, Ezequiel no estaba en su casa. Estaba en otro lugar. Dios lo había llevado en una visión a un valle muy grande y abierto. Pero este valle no tenía flores ni árboles. Estaba completamente lleno de huesos. Huesos humanos. Estaban por todas partes. Eran muchísimos, incontables. Estaban muy secos, blanqueados por el sol después de mucho tiempo. Era una imagen de muerte y de olvido total. El silencio era profundo, un silencio que hablaba de batallas perdidas y de vidas que ya no existían. Ezequiel caminó entre los huesos. El sonido de sus pasos era lo único que se oía. Miraba a su alrededor con asombro y un poco de miedo. Nunca había visto algo así. Era un cementerio sin tumbas, un lugar donde la vida había desaparecido por completo. Podía sentir la soledad y la desesperanza que flotaban en el aire. Cada hueso contaba una historia de un final triste. Representaban el final de todo, la ausencia total de vida y de cualquier posibilidad de futuro. Era un recordatorio de lo frágiles que somos. En medio de ese silencio abrumador, Dios le habló a Ezequiel. Su voz resonó en todo el valle. «Hijo de hombre, ¿crees que estos huesos pueden volver a vivir?», le preguntó Dios. Ezequiel miró los huesos secos y esparcidos. Parecía imposible. Eran solo polvo y fragilidad. Humanamente, no había ninguna esperanza para ellos. Pero Ezequiel sabía que estaba hablando con el Creador de todo. Con gran humildad y fe, Ezequiel respondió: «Señor, solo tú lo sabes». No se atrevió a decir que no, porque conocía el poder de Dios. La respuesta de Ezequiel demostró su gran confianza. No se basó en lo que veían sus ojos, que era solo muerte y desolación. Se basó en lo que sabía en su corazón, que para Dios no hay nada imposible. Esta pregunta fue una prueba importante. Dios quería saber si Ezequiel realmente creía en su poder para cambiar las situaciones más desesperadas. Y Ezequiel pasó la prueba. Su respuesta abrió la puerta para que ocurriera un milagro increíble.
uno que nadie podría haber imaginado jamás en ese valle de la muerte. Entonces, Dios le dio a Ezequiel una orden increíble. Le dijo: «Profetiza a estos huesos, diles que escuchen mi palabra». Dios le dijo exactamente qué decir. Le pidió que les dijera a los huesos que Él, el Señor, les daría aliento y volverían a vivir. Ezequiel, aunque quizás estaba sorprendido, no dudó ni un segundo. Confió plenamente en la palabra de Dios. Se paró en medio del valle, levantó su voz y comenzó a hablar a los huesos secos, tal como Dios le había mandado. Su voz sonó fuerte y clara en el silencio. Mientras Ezequiel hablaba, algo asombroso comenzó a suceder. Primero se oyó un ruido. Era un sonido de traqueteo, como un gran terremoto de pequeños sonidos. Los huesos se estaban moviendo. Empezaron a buscarse unos a otros. Un hueso del brazo se unía con el hueso del hombro. El fémur se conectaba con la cadera. Poco a poco, delante de los ojos de Ezequiel, se formaron esqueletos completos. Los huesos que antes estaban esparcidos y sin orden, ahora estaban perfectamente ensamblados, formando cuerpos humanos sin vida, tendidos por todo el valle. El milagro no se detuvo ahí. Después de que los esqueletos se formaron, Ezequiel vio cómo aparecían los tendones y los músculos, uniendo los huesos con fuerza. Luego, la carne comenzó a cubrir las estructuras óseas, dándoles forma y volumen. Y finalmente, la piel se extendió sobre todo, cubriendo los cuerpos por completo. Ahora, el valle ya no estaba lleno de huesos secos, sino de cuerpos. Parecían personas durmiendo, pero había un problema: no tenían vida, no respiraban. Estaban quietos y en silencio, sin alma. Dios le habló a Ezequiel por segunda vez. «Ahora, profetiza el aliento de vida», le ordenó. «Dile que venga de los 4 vientos y que sople sobre estos cuerpos para que puedan vivir». Una vez más, Ezequiel obedeció sin dudar. Levantó su voz y pidió al Espíritu que viniera y diera vida a esos cuerpos inertes. Y entonces, un viento poderoso comenzó a soplar por todo el valle. El aliento de vida entró en ellos, y los cuerpos comenzaron a moverse. Abrieron los ojos. Sus pechos se llenaron de aire. Se pusieron de pie. Lo que antes era un valle de muerte se había transformado en un lugar lleno de vida. Una multitud inmensa, un ejército de personas, estaba de pie donde antes solo había huesos secos. Estaban vivos. Ezequiel los miraba con un asombro que no le cabía en el pecho. Había presenciado el poder de Dios de la manera más increíble. Había visto cómo la muerte se convertía en vida con solo el poder de una palabra. Fue un milagro que demostraba que nada, absolutamente nada, es imposible para Dios. Era una imagen poderosa de creación y renacimiento. Entonces, Dios le explicó a Ezequiel el significado de esta visión tan maravillosa. Le dijo: «Estos huesos son el pueblo de Israel». La gente se sentía como esos huesos secos. Decían: «Nuestra esperanza se ha ido, estamos acabados». Habían perdido toda la fe en el futuro. Se sentían muertos por dentro, olvidados por Dios en una tierra lejana. La visión era un espejo de sus sentimientos más profundos. Mostraba la desesperanza que sentían, pero también preparaba el camino para un mensaje de un poder inmenso y renovador. Pero el milagro de los huesos que volvían a la vida era una promesa. Era la promesa de Dios para su pueblo. Dios le dijo a Ezequiel que así como había devuelto la vida a esos huesos, Él devolvería la vida a su pueblo. Les prometió que los sacaría de su exilio, de sus tumbas, y los llevaría de regreso a su propia tierra. Les daría su espíritu, su aliento de vida, para que no solo vivieran físicamente, sino que también tuvieran una nueva esperanza y una nueva fe en sus corazones. Era una promesa de restauración total. La historia de Ezequiel y el Valle de los Huesos Secos nos enseña algo muy importante. Nos enseña a no perder nunca la esperanza. A veces podemos sentir que nuestros sueños están rotos, que nuestras fuerzas se han acabado,
como si fuéramos huesos secos. Pero esta historia nos recuerda que tenemos un Dios que puede crear vida donde solo hay muerte. Él puede restaurar lo que está roto y hacer posible lo imposible. Solo necesitamos confiar en su palabra y creer que, incluso en el valle más oscuro, su aliento de vida puede volver a ponernos de pie.